Hola a todos, aquí Arkairak Ankh, en mi linda humanidad Carla. Bueno, en este video voy a compartir con ustedes, compartirme a través de la segunda codificación, ¿sí? Recordando este cuadro, al algoritmo para ingresar a nuestro inconsciente, y luego de ese cuadro se despliegan todas estas codificaciones. En el video anterior les compartí sobre el ayudar y no ayudar, y ahora en este video voy a compartir con ustedes sobre el abandono. Creo que esta es una herida o una codificación muy común en todos y se ha experimentado de diferentes maneras. Me parece importante recordarme a mí misma también que todas estas codificaciones tienen intensidades, ¿sí? Es decir, a lo largo de nuestras vidas se ha ido presentando han ido sucediendo determinadas experiencias que nos han llevado a sentir más estas limitaciones, estas carencias, estos dolores. Entonces, con el no querer ser abandonado, no querer ser abandonada o querer ser abandonada. Entonces, el primero es, no quiere ser abandonado. Esto está relacionado al femenino, a lo que es materno, ¿cierto? A la mamá, y al mundo interno me abandonó. Es decir, por ejemplo, yo siempre me pongo como ejemplo cómo yo sentí que el femenino, mi madre, y el interno, mi mundo interno, me abandonó. Ese es el dolor interno, ¿sí? Y este dolor se expresa en el externo buscando ambientes donde se es rechazado y abandonado una y otra vez para revivir ese abandono, para revivir ese rechazo. ¿Cómo explota? ¿Cómo arde? Explota si lo abandonan, explota si lo rechazan. Las características de esta codificación es que se aísla en soledad, pero vuelve al mismo ambiente. Busca la gratitud. ¿Ok? Entonces, en este caso, como venía diciendo, les voy a compartir lo que yo escribí. Y miren, aquí los muestro. Yo escribo un montón. Entonces, en el no querer ser abandonada, donde mi femenino, mi madre, yo percibí que me abandonó, recordando siempre llevarlo a nuestros cuerpos, al cuerpo biológico de emociones, de conciencia y la energía, que en este momento el planeta la entrega. Y de hecho nos está impulsando a poder tomarnos este tiempo, vernos, revisarnos, para salir de ahí, para rescatarnos a nosotros mismos. Entonces, en el cuerpo de biología, es decir, en el cuerpo físico, cuando yo empiezo a recordar y hago este ejercicio que lo comparto con ustedes, el empezar a revisarme, literal, me empieza a venir como un dolor de cabeza, como, ¿no? Claro, porque empiezan a venir muchas ideas, muchas memorias, muchos recuerdos. Uno siempre, al menos como yo lo viví, yo apuntaba, tomaba nota de lo que me viniera y luego iba al diccionario de biodescodificación, ¿sí? Como para que me diera más pistas aún. En ese momento sentía dolor de cabeza, ¿no? Como un dolor de cuello, porque evidentemente pesa, ¿no? Incomoda el sentirse abandonado, sentirse rechazado. Y un dolor aquí en la boca del estómago. Muchas veces uno a lo largo de la vida se ha podido sentir en esta carencia, en este dolor, y no ha sido posible expresarlo también. Cuando busco en el diccionario de descodificación, dolor de cabeza está relacionado a la desvalorización y al no reconocimiento, por supuesto. Y el dolor de cuello es estar en desacuerdo entre lo que pienso y lo que hago. Estar en desacuerdo entre lo que pienso y lo que hago. Y esto tiene mucho sentido porque
muchas veces por la misma codificación, uno presencia el abandono, es decir, el ambiente nos muestra ese abandono fuerte, o puede ser, creo que este es un ejemplo muy fácil. En pareja, ¿verdad? Puede ser que la otra persona no tenga la intención de tocar esa herida, pero uno la percibe así. Sin embargo, uno piensa de una manera y acciona de otra manera. Y ahí viene el dolor de cuello. Y el dolor de cuello también es el enfocar la dirección a lo que se va, a una falta de flexibilidad. Cuando lo llevo yo luego de ver en el diccionario de biodescodificación lo que las sensaciones corporales me decían, y voy a la parte de emoción, al cuerpo de emociones, sin dudas siento frustración, sentía frustración, no entendía, y también un llanto viene. Un llanto vino en ese momento. Como el primer video que les compartí, todo este vernos, todo este verme, es atravesar la incompletud para llegar a esa completud. Vienen emociones, vienen percepciones corporales, vienen memorias, y eso es muy valioso porque recordemos, me recuerdo a mí misma que toda la información sobre mi transitar está en mí, está grabado aquí adentro, en la sangre, en las células, en mis memorias, en mi ADN. Y por lo tanto, realmente puedo rescatarme a mí misma. Y esto se aplica para mí y se aplica para todos. En estas emociones de llanto, de frustración, de evidentemente no entender, que pasa mucho, ¿no? A veces uno suceden determinadas cosas y tiene un dolor profundo de cabeza, una cosa como, pero no entiendo. Entonces es normal, ¿sí? Es como bastante entendible. Y en el cuerpo de conciencia me empiezan a venir memorias. Yo voy a compartir las que aquí apunté. Mi madre trabajaba mucho, no solía estar en casa. Me adapté a su ausencia. Lo entendía de forma mental porque evidentemente veía mi ambiente, veía a mi madre hermosa, que pues hacía todo lo que tenía que hacer para sacar a sus hijas adelante, ¿cierto? Pero mi niña sentía dónde está, ¿verdad? Entonces mi mente de niña lo entendía afuera y lo hacía para ayudarla, de hecho. Pero lo hacía pero una niña no debería hacer nada, ¿cierto? Para ayudar a su madre. Entonces, ante este dolor de cabeza entre el que no hay una coherencia entre lo que pienso y lo que hago, yo pensaba, yo sentía esa ausencia. Y no era coherente, era una niña. ¿Y qué hacía? Yo entendía. Hacía ver como si entendiera, es decir, mi sentir y mi actuar no iban en coherencia. Entonces ahora Carla de 38 años empieza a atravesar, a ver todo esto y le viene un dolor de cuello. Es increíble cómo el cuerpo, cómo nuestras células nos hablan. Luego, cuando lo veo por linaje, es decir, mi padre, en este caso mi madre, hacia atrás, abuela, bisabuela y hacia atrás, linaje, mi madre pues no conoció a su madre de sangre, ¿sí? Mi abuela de sangre la abandonó, ¿no? La dejó ir y no la buscó lo suficiente. Y la abuela de sangre dejó ir, abandonó a su bebé. Y la bisabuela abandonó a su hija y a su nieta. Entonces, hace mucho más sentido, por supuesto,
porque nosotros aquí parados el día de hoy, yo aquí parada frente a esta cámara, soy como soy el ser más evolutivo de toda esta cadena de linaje, ¿verdad? Yo no tengo hijos, entonces en mí esta evolución queda aquí, en este momento ahora. Entonces en mí está información de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela y hacia atrás. Entonces hace mucho más sentido, no solamente viene en mí esta percepción de abandono de Carla de los 0 a los 7 años, sino también una codificación que vino grabándose hacia atrás, desde atrás, ¿sí? Por el lado de los ancestros, es decir, vidas anteriores, yo antes de mí, como les había contado un poco, yo he podido abrir, he podido ver, he recibido la información de varios ancestros ya, y en muchos de ellos el abandono se repetía. Una de ellas, una esclava, un abandono absoluto, interno y externo, en donde esta percepción de no valer absolutamente nada era total, ¿cierto? Y el abandono no solo venía por la parte materna, sino interna del ser. Una percepción de que la vida había abandonado a ese ser, a esta esclava, ¿sí? Entonces había un abandono de sí misma. Entonces cuando yo empiezo a revisar esto, por supuesto que existe esa herida, esa codificación. Y estos ejercicios, este mirar, este observar, me permite a mí poder sacar, dejar ir. Al principio viene llanto, sí, se percibe en el cuerpo también, pero es que ahora ya se puede ver, ya lo puedo ver, y al verlo, cuando se vuelve a repetir en cualquier suceso que pasa en la vida, no es que yo de verdad siento ese abandono, tal vez por algo muy chiquito, en algo en el externo, sino, ok, ahora entiendo por qué antes me gatillaba tanto, me dolía tanto una acción tal vez pequeña de otra persona, porque esa persona me estaba mostrando esa herida gigante que yo tenía y que no había tomado el tiempo de mirarla de forma profunda, pero profunda. Y todos lo podemos hacer de los 0 a los 7 años, porque de los 0 a los 7 años a nosotros se nos van presentando sucesos que hacen que estas codificaciones se marquen aún más. ¿Por qué? Porque estas codificaciones nosotros hemos venido a cristalizarlas, es decir, aprender de esto. Y no somos niños ya, yo ya no soy una niña, soy una mujer adulta. Y parada en esta adulta, los adultos nos damos cuenta. Y al darme cuenta, si bien puede ser que vuelva a suceder, porque la vida sucede, cosas, eventos, ya no me va a arrastrar el ambiente, si no lo veo. Y desde esta posibilidad de ver, de darse cuenta, de darme cuenta, pues lo puedo primero aceptar lo que está pasando, lo que está sucediendo, verlo y agradecer por verlo. Agradecer por poder verlo y desde ahí soltar, porque control no tengo, yo no tengo el control, no tenemos el control. Sin embargo, con este ver constante, esta observación, al darnos cuenta lo podemos soltar y podemos empezar a fluir, a aceptar y también dejar el dolor. En la segunda parte de esta codificación
quiere y necesita ser abandonada, es decir, el masculino, el externo, lo que está afuera, mi padre me abandonó. Aquí, el ardor externo, o cómo se ve afuera, es buscar ambientes donde se es rechazado, donde se siente abandonado y busca agradar sistemáticamente. Explota si se es rechazado, ¿no? Busca agradar para evitar que lo rechacen y automáticamente vuelve a agradar. Es decir, no hay coherencia. Me siento rechazado, rechazada, abandonada, pero me adapto a ese ambiente, busco agradar de forma constante, sistemática, automática, y ese rechazo sigue aquí. Y de hecho se va haciendo más grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se es verdad con uno mismo. Entonces, cuando yo lo llevo a mi cuerpo de biología, es decir, a mi cuerpo físico, nuevamente viene dolor de cabeza, por supuesto, y un dolor en las rodillas. Aquí les leo lo que yo pongo. Siento que mi respiración se acelera. Cuando lo llevo al cuerpo de emociones, siento enojo, un impulso como hacia afuera, ¿no? Como ir hacia afuera, una incomodidad profunda. Lo llevo al cuerpo de conciencia y aquí esta codificación es bien fuerte. Yo la pude ver muy fuerte en mí. Y mira, hasta lo escribí con rojo, ¿no? Escribí todo esto, hasta en chiquitito, porque era algo muy fuerte y mientras más lo vi, empezaron a venir tantas memorias, tantos sucesos por los cuales yo transité, que fue muy bonito poder verlo, escribirlo y decir, eso era. En el cuerpo de conciencia, pues en mi caso, Carla, ¿sí? ¿Qué fue lo que experimentó? El que mi padre se fuera de casa, ¿sí? Aquí se presenta mucho un recuerdo muy específico. Les voy a mostrar un pequeño dibujo que hice yo, pero que fue ese recuerdo que yo les compartí, ese recuerdo específico grabado en mi mente. Ese recuerdo yo lo llevé a terapia, a registros akáshicos, constelaciones familiares, regresiones, hipnosis, a meditaciones, a biodescodificación, a bioneuroemoción, a todo. Lo llevé a todo cuanto aprendí, a Theta Healing también, muchísimo. Y era este recuerdo. Yo lo entiendo, así que bueno, si no lo ven bien, pero era ese recuerdo presente, constante, perenne en mi memoria. Y aquí fue como la primera vez que lo volví a recordar y fui entrando en detalle. Sí, entonces recuerdo esa reja, recuerdo una separación, un evento bastante difícil para una niña de 4 años, ¿no? En donde pues sentí un rechazo de mi padre muy fuerte, en donde escogió lo otro y no me escogió a mí, ¿sí? De ahí, bueno, lo fui llevando a tantísimas memorias. En el deporte yo hice básquet desde los 6 hasta los 25, 27 años. Entonces, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Me rechazaban. Era buena, pero nunca era la mejor. Sentir que el exterior me rechaza, que no me dieran oportunidades, eso se presentó muchas veces en el trabajo. Estos recuerdos que tengo de tener infinidad de entrevistas en donde se me decía, tienes un currículum excelente, es que es verdad, pero no, esta vez no hemos decidido por ti, ¿no?
Y recordemos que el masculino, el externo, es justamente a lo que se refiere esta codificación, que quiere y necesita ser abandonada, rechazada, ¿no? En este caso, a nivel ancestral, otra de mis ancestras, una monja que se sintió absolutamente abandonada, el externo literal la recluyó, era una monja de claustro, ¿no? Y al sentirse abandonada por el externo, literal fue y casi se borró, ¿no? Luego en la esclava, el exterior, imagínense, una esclava, imposible que no sienta rechazo absoluto del exterior, ¿cierto? Este otro ancestro de un hombre al que le mutilaron, le cortaron los brazos, ¿no? El exterior nuevamente lo rechazó, lo tiró, lo dejó sin oportunidad, sin capacidad. Entonces el ambiente lo aisló, ¿no? Y esto se expresó en rechazo, no poder trabajar, no poder vivir, no poder mantenerse, no poder, básicamente el exterior aplastándolo, ¿sí? Y luego también, cuando yo voy viendo la información que brota de mí, y por supuesto esto siempre lo hago y lo hice y lo sigo haciendo guiada por mi madre elevada Arkayak, en esta conexión que me permite entender lo que brota de mí, que me permite entender lo que mis células también me dicen en recuerdos, en memorias, en percepciones. También lo relacioné al sobrepeso, ¿ok? Protegerme ante el rechazo. Primero, de mi padre, el rechazo cuando se fue y escogió a otros. Y aquí empiezo yo a colocar datos específicos con fechas, ¿ok? Y también, y es más, hasta se repite, ¿no? Por ejemplo, con un chico con el que salí y me rechazó, y mientras salía estaba perfecto, estaba como yo me sentía muy bien, termino esa relación y sube de peso, pero así, y era como claro, porque necesitaba protegerme de ese abandono, de ese rechazo, ¿no? Y bueno, yo coloco varios eventos específicos. Sin embargo, lo más importante aquí era llegar a esa imagen que les mostré, a ese recuerdo base, ese recuerdo raíz, en donde esta codificación se grabó. En mi caso fue a los 4 años. Habían otras más que yo veía desde la panza de mamá. Sin embargo, esta fue la de los 4 años, la que como selló esa codificación, esa creencia, ¿sí? Y también esto está muy relacionado al no ser vista, a no querer que me vean desde la afuera, pero porque yo me rechazo a mí misma también, que está también rechazada con la codificación de abandono, pero desde el femenino. Entonces, poder vernos a través de estas codificaciones es un trabajo muy profundo. La información brota, ¿sí? La información brota. Y por supuesto, siempre pedía guía, siempre pido guía de mi elevada, de Arkayak, que me guíe para poder ver, para poder entender. Y desde este entendimiento, desde esta claridad, también puedo expresarme para compartirlo, primero conmigo, para escucharme a mí misma, para verme a mí misma. Porque para mí también ponerme frente a una cámara o verme en la cámara es un ejercicio que me ayuda a salir de esas codificaciones de que no me vean, que no me gusta, que me vean, que no me gusta verme. Así que también esto forma parte de ese ejercicio. Y si además de este ejercicio que me sirve a mí para soltar todo esto, para verme, agradecer el recorrido, entenderme, aún le sirve a alguien más, pues
es muy bonito. Entonces, bueno, por eso grabo estos videos, que también van quedándome a mí de recuerdo para ver mi transitar. En el siguiente video iré con la otra codificación, así hasta terminar este cuadro y poder, bueno, continuar y seguir avanzando en mi propio proceso. Espero que estén muy bien y nos vemos hasta el próximo video. Chao.